Hola queridos, deseo un feliz sábado para cada uno de ustedes. Que la paz de nuestro Señor Jesús sea con cada uno de nosotros en esta hora. Sabes, estamos viviendo tiempos muy difíciles y no es difícil darse cuenta de lo que acontece a nuestro alrededor. Muchos me preguntan personalmente o me escriben para preguntarme qué es lo que está pasando en el mundo y que si lo que está sucediendo porque está escrito en la Biblia. Hay muchas personas cargadas de dudas y mi respuesta es sencilla, mis amados. Mi respuesta es clara y bien concisa y les respondo así porque la verdad de Dios no debe ocultarse. Pero tristemente son muy pocos los que asimilan mi respuesta. ¿Y por qué razón? Porque la mayoría me cuestiona y me dicen que eso es imposible que suceda. Pero claro está, así mismo pensaba yo incluso hace mucho tiempo atrás. Ya me encontraba incluso dentro de las filas del pueblo de Dios. Y así estuve por un buen tiempo. Pero poco a poco fui avanzando y abriendo mi entendimiento según iba estudiando la palabra de Dios. Y escucha esto, querido. Según iba estudiando la Biblia, poco a poco fui aprendiendo. Según fui estudiando la Biblia y no leyéndola, como sé que muchos lo hacen. Porque estudiar no es lo mismo que leer. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es igual que comer, no es lo mismo que masticar. Hoy día las personas están tan cargadas de afanes y luchas que ya no mastican los alimentos y se tragan los alimentos casi enteros, apenas lo mastican. Y según los estudios de investigación que ha hecho la medicina, cuando tú introduces un bocado de alimento en tu boca, debes masticarlo entre 30 a 50 veces para poder triturar bien los alimentos. Por eso vemos a tantas personas con problemas estomacales porque quieren comer en 2 minutos y esto te lleva a que no mastica bien los alimentos y solo lo que deseas es tragar, pero luego más tarde te ves con el estómago inflado, quejándote de una mala digestión y comienzas a introducirte cualquier tipo de medicamentos para detener aquello. Pero en realidad lo que hace es complicar más tu vida. Y de eso hay muchas personas involucradas en esto. En resumen, querido, una correcta masticación te llevará a tener una correcta salud física. Y asimismo es el principio para estudiar toda la Biblia. Todo depende de ti. Porque, querido, estudiar es cuando aplicamos la inteligencia que Dios nos proveyó para adquirir nuevos conocimientos y luego comprender una cosa. Estudiar, mis amados, es analizar detenidamente un asunto, es observar o examinar con mucha atención lo que estás estudiando. Mientras que leer es fácil. Podemos estar leyendo, pero nuestra mente puede estar en otro lugar. Y estoy seguro que le ha pasado a muchos de ustedes. Nos encontramos leyendo, pero no estamos concentrados en lo que leemos. Así que muchas veces estamos leyendo, pero simplemente lo que estamos haciendo es pasar la vista por ese escrito. Pero, y siempre hay un pero, mis amados, ¿verdad? Siempre habrá un pero. Cuando se trata de estudiar la palabra de Dios, que es donde se encuentra la realidad de todo lo que están viendo ustedes a su alrededor, es cuando más sucede lo que les estoy diciendo. Si tú tomas cualquier libro o cualquier escritura que no sea la Biblia, lo vas a estudiar y lo vas a interpretar sin problema alguno. Pero una vez que tú decidas tomar este libro en tus manos, la palabra de Dios, para estudiarlo e interpretarlo, es ahí cuando vienen los grandes problemas a tu vida. ¿Y por qué? Miren queridos, dice nuestro Señor Jesús a través del apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 6, verso 11,
que nuestra lucha no es contra sangre y carne, que nuestra lucha no es contra mi prójimo, no es contra mi vecino, no es contra mi compañero de trabajo, no es contra mi familia siquiera, sino que nuestra lucha es ¿contra quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahora, ¿quiénes son esos principados? ¿Quiénes son esas potestades? ¿Quiénes son esos gobernadores de las tinieblas? Pues Satanás y los ángeles que arrastró con él el día que pecó contra Dios. Y desde ese día, desde ese entonces, su misión ha sido destruir lo más preciado de Dios, que es su creación amada. Y esa creación somos tú y yo, queridos. Por eso la mayor lucha del ser humano no es la física, sino la espiritual. Claro está que al tener una constante lucha espiritual sin la ayuda de Jesús, seguro estamos que se va a reflejar en ti la constante lucha física. Estamos rodeados de personas, jóvenes incluso, que le miras el rostro y parece que le ha pasado un tren por encima. ¿Y a qué se debe eso? Simplemente que ellos creen que pueden enfrentar este mundo solos con sus propias fuerzas y no se dan cuenta que Satanás los está consumiendo a la máxima potencia. Queridos, vivimos constantemente en una lucha. A nuestro alrededor, todos estamos involucrados en esta lucha. Lucha que no vemos, pero sí sentimos. Y esa lucha la experimentan más aquellos que han decidido obedecer a Dios por encima de cualquier poder de las tinieblas. Pero, si le miras el rostro a un verdadero hijo de Dios, verás en él la paz de Cristo. Dice nuestro Señor Jesús en Juan 14, mi paz te dejo, mi paz te doy, pero no como el mundo la da. Así que no se turbe tu corazón y confía en mí, no tengas miedo. Por eso el cristiano, por muchas luchas que pase, por muchos dardos de fuego que reciba del enemigo, siempre los enfrentará con una sonrisa y con una inmensa paz en su rostro, en su rostro. ¿Y saben por qué, queridos? Porque saben que sus fuerzas no son suficientes para enfrentar este mundo y le han permitido a Jesús dirigir sus vidas. Pero además de eso, saben que ese enemigo, por mucho poder que influya sobre el ser humano, es un enemigo vencido por el mismo Cristo Jesús. Pero mis amados, muchos no han entendido esta lucha espiritual. Y cuando intentan estudiar este grandioso libro, en lugar de aprender de él, lo que salen es más confundidos, de tal manera que pierden el interés y no siguen intentándolo. Porque para estudiar este grandioso libro, primero hay que tener una estrecha relación con Jesús. Hay que orar mucho. Y mientras estemos estudiando su palabra, tenemos que ¿qué cosa? Masticar lentamente. Hasta 50 veces si es posible, para poder tener una buena digestión y saciarnos de esta grandiosa verdad que es la que determinará mi destino final en este mundo. Y es a través de esa relación que tengas con Jesús que Él enviará a sus ángeles para que alejen de ti la presencia de Satanás en tu vida. Porque de lo contrario, querido, nunca entenderás este maravilloso libro. Y si no lo entiendes, entonces nunca comprenderás el porqué de las cosas que están sucediendo en este mundo y que tú mismo estás mirando con tus propios ojos. No sé si me vas entendiendo hasta aquí, pero no te vayas y sigues escuchando, porque tengo que decirte algo más que será de mucha bendición para ti saberlo. Además de todo lo que te he dicho hasta aquí, para entender la Biblia tenemos que vestirnos con una armadura espiritual que nos habla Jesús en este mismo capítulo 6 de Efesios, donde Jesús nos dice que tenemos que ponernos una armadura, porque al nosotros tomar la decisión de vestirnos con esa armadura de Dios, tú, mi amigo, te vas a proteger de toda mentira y engaño. Y además te vas a fortalecer y fortalecerás a tus seres amados. Miren, queridos, no me considero el mejor hijo de Dios. Estoy muy lejos de pensar eso. Estoy muy lejos de pensar que así sea, porque me considero indigno aún de mencionar aún el nombre
de nuestro Señor Jesús. Pero las personas que me visitan experimentan algo diferente en mi hogar, que por cierto es bien sencillo. No está lleno de lujos, solo tengo lo necesario para vivir. Pero experimenta el que me visita en cuanto entra en el interior de mi hogar, es algo que no tiene precio, y es la paz que muchos desean. Aquí en este hogar se goza de esa paz. ¿Y a qué se debe eso, queridos? Es muy sencillo. Aquí pernoctan, aquí viven todo el tiempo los ángeles del cielo, aquí vive todo el tiempo el Espíritu Santo, y no los ángeles caídos que hoy siguen las órdenes de Satanás. Porque en el hogar que viva Satanás nunca habrá paz, solo verán contiendas, pleitos y guerras constantemente. Por eso hay que vestirse con la armadura de Dios y vivir constantemente aferrado y agarrado de la mano de Cristo. Créanme que el día que tú experimentes eso en tu hogar, no querrás nunca soltarte de la mano de Jesús. Pero hay algo más que quiero decirte y que tú debes saber, porque lo estás viendo ahora. No es nada en comparación a lo que se avecina muy pronto. Nada de lo que tú estás viendo ahora se compara en lo que se avecina. Por eso tú debes conocer a través de los siervos de Dios los acontecimientos que están por suceder. Y aquí te voy a dejar algo para que expanda más tu visión y tu conocimiento y puedas entender un poco sobre lo que estás viendo a todo tu alrededor. Miren, la Biblia está llena de profecías desde el mismo primer libro hasta el último. La primera profecía la encontramos en el libro de Génesis, ahí en el capítulo 3, versículo 15. Y el Antiguo Testamento está lleno de profecías en alusión a esta primera profecía de Génesis 3:15, donde se nos ofrece ¿qué cosa? Un Salvador, que fue la primera venida de Jesús, y esa profecía se cumplió. Cristo vino a este mundo a salvar esta humanidad, aunque desafortunadamente fue rechazado por la mayoría. Prometió que volvería por segunda vez y hasta por tercera vez también. Y esta profecía la vemos principalmente en el libro de Daniel y en todo el Nuevo Testamento, especialmente el libro del Apocalipsis, que fue un libro escrito para estos tiempos que estamos viviendo. Pero en su segunda venida vendrá en busca de sus fieles seguidores, aquellos que como la brújula al polo se han mantenido firmes y fieles a Él. Estos alcanzarán el mayor galardón otorgado a un ser humano, porque se le pondrá una corona incorruptible en su cabeza. Pero mientras esperamos su segunda venida, ocurrirán muchas cosas, ocurrirán muchos acontecimientos, porque Satanás, que se ha hecho dueño de este mundo, no se iba a quedar. No se iba a quedar de brazos cruzados esperando que Jesús viniera por segunda vez y hasta por tercera vez a darle un punto final a esta tierra, sin antes él, Satanás, llevarse la mayor parte posible de la humanidad con él, así como lo hizo con la tercera parte de los ángeles. Por eso es tan importante, querido, que tú conozcas la lucha espiritual constante que circula a tu alrededor, que tú la percibas aunque no la veas. Pero la vas a ver cuando entiendas la palabra de Dios. No la vas a ver visualmente, pero sí vas a entender esa lucha espiritual. Y no la entiendes ahora porque aún no se han abierto los ojos. Esos ojos espirituales que Dios te dice que abras para que puedas entender. Y si de verdad quieres encontrar esperanza después de esta vida, escucha todos los estudios, sermones o predicaciones, como desees entenderlo, que este servidor te ofrece gratuitamente. Y lo hago gratuitamente y lo hago con el corazón por dos motivos. Primero, porque Jesús puso amor en mi corazón incluso para amar a mis enemigos. Y segundo, por amor a Jesús decidí hacer su voluntad cuando me dijo: ve y predica mi evangelio a toda tierra, tribu, lengua y pueblo. Esto es lo que me ha motivado, querido, a no dejarte en tinieblas como una vez lo estuve yo. Y conozcas la verdad, porque la misma te hará libre, ya que en estos momentos tú, y perdona que así te lo diga, eres un esclavo de Satanás y no te has dado cuenta aún. Miren, hoy día todo el mundo
Todo el mundo adora algo. En verdad Dios puso en nuestros genes ese sentimiento de adoración, pero para que lo adoráramos a Él, únicamente a Él. Pero desafortunadamente, desde la antigüedad, el ser humano, incitado por Satanás, ha buscado la manera de adorar cualquier ídolo, menos a Dios. Y precisamente muchos no se dan cuenta que detrás de esos ídolos, quien se esconde en realidad es el propio diablo. A él es a quien muchos adoran. Pero reflexionemos con esto que les voy a decir, queridos, porque vamos a hablar un poquito sobre la verdadera adoración. Y allí en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, nos lleva al último conflicto. Vamos a ver que allí este capítulo nos lleva al último conflicto de esta lucha espiritual que les hablé al principio. Es decir, la lucha entre el bien y el mal. La lucha entre la verdad y el error que se está llevando a cabo en estos momentos en todo el planeta Tierra. Pero este capítulo 13 nos da un margen además de lo que sucederá al final de esta lucha. En este capítulo, queridos, vemos el surgimiento de un sistema o gobierno mundial en el que una bestia o reino ejerce su poder desde el viejo continente, en este caso Europa, mientras que una imagen de esta bestia surge en otro reino que se encuentra en el nuevo continente que es América. Por allá por Europa, el papado, que es la primera bestia que habla Apocalipsis 13, cuya herida mortal es sanada completamente al recuperar su poder político y religioso, que lo perdió por allá por la Edad Media, exactamente en el año 1798. Y esa herida mortal que nos habla la Biblia fue cuando el general Berthier, bajo la orden de Napoleón, tomó prisionero al Papa Pío VI. Pues ahí es donde esta bestia pierde su poder. Es decir, el papado pierde su poder y desde entonces han luchado a capa y espada, pero con mucha sutileza, volver a retomar ese poder y ser nuevamente el dueño y señor de este mundo. Y dice la palabra de Dios que su herida sería sanada nuevamente. Es decir, que aunque han pasado muchos años, el Papa volverá a tomar el poder de este mundo. Y eso lo ha ido logrando poco a poco, de tal manera que dentro de poco se dará a conocer la noticia. Y para muchos esto será una gran bendición, pero no saben lo que viene detrás de todo esto, queridos. Ahora, en este capítulo 13 se habla también de una segunda bestia. Y esta viene siendo la imagen de la primera bestia, que ya hace rato se está formando y desarrollando por el protestantismo apóstata aquí en los Estados Unidos de América. Ahora, ¿quiénes son esos protestantes apóstatas? Pues todas las denominaciones que han surgido desde la época de Martín Lutero para acá, que al principio defendían a capa y espada la reforma protestante en contra de los principios y enseñanzas católicas, pero que hoy se han unido al papado en un convenio ecuménico de paz y armonía entre ellos para llevar a cabo el cometido que por años el papado ha trabajado incansablemente, que es recuperar su poder. Quiero leerles esta cita de la sierva y profeta de Dios, Ellen White, que encontramos en Conflicto de los Siglos, página 438, párrafo 1. Dice ella: cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía, para que los Estados Unidos formaran una imagen de la bestia, para que este poder religioso pueda dominar de tal manera al gobierno civil y que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Fíjense, queridos, esta cita y la otra que les voy a leer ahora fue escrita por esta sierva de Dios hace más de 100 años atrás. Ustedes me van a decir si lo que dice no está sucediendo hoy día. Les voy a leer
la otra cita que también encontramos en Conflicto de los Siglos, página 439, párrafo 3. Dice ella: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrinas, en este caso ecumenismo, y acaso, querido, ya no se encuentran todas las iglesias protestantes unidas en ese convenio ecuménico con el papado, pues hace ya varios años de eso, por allá por el 2015. Pues sigue diciendo la sierva de Dios que cuando se unan en puntos de doctrinas influirán sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Ahora, para ellos, ¿quiénes son los disidentes? Pues todos aquellos que no estén de acuerdo con sus leyes e instituciones. Y estas leyes que impondrán ellos no tienen que ver nada con la ley de Dios. Por eso los fieles del Señor se mantendrán firmes y ellos los verán como disidentes. Sigue diciendo la cita: como consecuencia de esta gran crisis final, vemos que a raíz de este gran conflicto, la humanidad quedará dividida en dos clases de personas. No habrá un punto intermedio y nadie quedará al margen de tomar una decisión final en cuanto a qué grupo va a formar parte. Es decir, que no habrá nadie que quede neutro. No habrá nadie que diga: yo no voy a pertenecer ni a un grupo ni al otro. Eso no va a existir en este decreto. O estás con ellos, querido, o eres enemigo de ellos. Y así serán las cosas, mis amados. Vamos a leer allí Apocalipsis 14, 7. El mensaje de los tres ángeles, pero aquí está hablando el primer ángel. Dice: diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Queridos, el mensaje del primer ángel que acabamos de leer ahora nos invita a adorar al Creador de los cielos, al Creador de los cielos y de la tierra, ¿verdad? La sierva de Dios nos dice que esta humanidad quedará dividida en dos grupos y que no habrá intermedio, pues las personas que acepten la orden del primer ángel vendrán a formar parte del primer grupo, mientras que el resto de la humanidad formará parte del segundo grupo. Pero si seguimos leyendo y vamos hasta Apocalipsis 14, versículos 9 y 10, vamos a ver el mensaje del tercer ángel, que dice así: si alguno adora a la bestia y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Ahora, ¿cómo vamos a poder apreciar el conflicto final al que estamos entrando a pasos agigantados? ¿Cómo lo haremos? Pues es sencillo, queridos. Apreciarlo no es difícil, porque esto está girando en torno a la adoración. Por eso es tan importante conocer la verdad descrita en este santo libro, porque la humanidad entera y el mundo entero va a quedar dividido en dos clases: los que adoran al Creador y los que adoran a la bestia y a su imagen, como lo dice Apocalipsis 14:7. Adorar al que hizo los cielos y la tierra. Hay que adorar a Cristo Jesús como nuestro Dios, queridos. Ahora, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, escrito allí en Éxodo capítulo 20, del versículo 8 al 11, nos habla de que debemos guardar el sábado, ¿verdad? Y nos dice que un grupo va a guardar ese día y está guardando ese día. Pero Apocalipsis 14:9 dice que habrá un segundo grupo que adorará a la bestia y a su imagen. En otras palabras, este segundo grupo va a adorar al papado y al protestantismo apóstata, guardando el primer día de la semana, el domingo. Así que existen dos clases de personas, dos grupos. Qué contraste, ¿verdad? Miren, allí en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, leemos estas palabras: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Aquí se hace referencia a Jesús, que al principio era el verbo y después el verbo se hizo carne, ¿verdad? Entonces, ¿a quién hay que adorar? ¿Quién fue el creador de todas las cosas? Pues fue Jesús.
¿A quién hay que adorar entonces? Pues a tu Creador, querido, a Jesús. ¿Y qué dice Jesús allí en Éxodo 20, versículo del 8 al 11? Que hay que guardar su día santo, y ese día es el sábado y no es el domingo como lo está imponiendo esta bestia conocida como el papado. Ahora, el mensaje del primer ángel nos ordena que tenemos que adorar al Creador de los cielos y la tierra. Y ese Creador es Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, a quien el Padre le dio toda potestad en los cielos y en la tierra. Pero esta orden de adorar al Hijo de Dios nos lleva especial y directamente al cuarto mandamiento. Fíjense la conexión que hay entre Apocalipsis 14:7 y Éxodo 20 del 8 al 11. Y la conexión que hay con el cuarto mandamiento. Escucha la expresión. Que Cristo ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ¿verdad? Así dice el primer ángel en Apocalipsis 14:7. Y esta expresión se encuentra también plasmada también allí de manera específica en el cuarto mandamiento. Porque si vas a Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11, vas a leer que allí dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, la razón por la cual hacemos esta conexión inequívoca entre Apocalipsis 14:7 y Éxodo 20 del 8 al 11, y más allá de lo que tú, mi querido amigo, pudieras ver tal vez como una simple coincidencia en esta descripción textual del Creador, pero la conexión que al análisis del significado bíblico de la palabra de Dios, escucha bien querido, la palabra adoración, porque es muy importante que tú tengas presente que la marca de la bestia se trata de una marca o una señal que es puesta ¿dónde? Pues en la frente o en la mano, ¿verdad? Como lo dice allí Apocalipsis 13:16 y también lo dice Apocalipsis 14:9. Pero esto tiene un significado simbólico que tienes que entender hoy. Miren, la ley de Dios, los 10 mandamientos, tenían que estar por señal en la mano y en la frente de los israelitas. Eso lo vemos ahí en Deuteronomio capítulo 6 del verso 6 al 9. Y esto se lo dijo Jehová a Moisés para que se lo dijera al pueblo después de darle a conocer su ley en Deuteronomio 5, donde se ven plasmados los 10 mandamientos que también vemos allí en Éxodo capítulo 20. Ahora, en el capítulo 6 de Deuteronomio, haciendo referencia a estos mandamientos, estatutos y derechos, Dios ordenó allí en Deuteronomio 6, versículos 8 y 9, estas palabras. Dice Jehová: y has de atarlas, refiriéndose a la ley de él, a la ley de los 10 mandamientos, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Así lo ordenó Jehová de los ejércitos. Pero el cuerno pequeño, la primera bestia de Apocalipsis 13, o el papado, como quieran entenderlo, porque al final se está hablando del mismo sistema religioso, pues ha introducido el vino de Babilonia en la mente de los cristianos, de que la marca de la bestia es un microchip que será implantado en la frente o en la mano o en algún lugar del cuerpo, y en eso creen muchos. Y mientras muchos están pensando en eso y esperando el momento que llegue, no se dan cuenta que esta falsa interpretación es solo para entretenerlos, y de esa manera no se den cuenta de la realidad y del verdadero significado de la marca de la bestia. Porque la Biblia, queridos, la Biblia echa por tierra toda esta mentira. La marca de la bestia no es un microchip ni nada parecido. La marca de la bestia, querido, tiene que ver con una ley que impondrá el papado muy pronto, que va en contra de la ley pura e inmutable de Dios. Y esa ley que impondrá el hombre de pecado no es otra cosa que la ley dominical. Ahora, ¿por qué la ley de Dios debe estar en la frente y en la mano? Fíjense si la lucha para este tiempo, la lucha espiritual va a tener que ver con la adoración. El hecho simbólico de que la ley debe estar por señal en la frente se refiere al hecho de que con la mente y con la voluntad el hombre acepte a obedecer o a desobedecer la ley de Dios. Ahora, la marca de la bestia dice que se le impondrá en la frente una marca, ¿verdad? Esto implica que muchos voluntariamente y concienzudamente aceptarán una ley que va en contra de la ley de Dios. Lo van a hacer conscientemente con pleno raciocinio. ¿Vieron el contraste?
Ahora, el hecho simbólico de que la ley debe estar por señal en la mano se refiere al hecho de que con la mano se trabaja. Con las manos nos buscamos el pan de cada día. Y esto es de suma importancia, queridos, pues hay un único mandamiento en la ley de Dios que tiene que ver con el reposo del trabajo secular. Y me duele mucho decir esto, pero dentro del pueblo de Dios hay muchos que aún, fíjense, aún no se ha impuesto esa ley global, y hay muchos dentro del pueblo de Dios que ya están cumpliéndola. Muchos están tomando el día de Jehová para trabajar, porque dicen que con lo que ganan no les alcanza para pagar la renta y demás cosas que tienen que pagar, y que Dios entenderá eso. Pero es un error, querido, y bien grande, porque estas personas, cuando llegue el edicto dominical, se unirán a los demás y seguirán trabajando en el día santo de Dios y guardarán el día que Satanás a través de sus agentes apartó para que le adorasen a él. Dice allí Deuteronomio 5, 13 y 14 y Éxodo 20, 9 y 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él, ¿qué cosa? Obra alguna. Los israelitas debían poner la ley como marca o señal en su mano para acordarse específicamente de no hacer trabajo secular en sábado. Claramente la marca de la bestia, que también es puesta sobre la mano, se trata de una ley que atenta directamente contra el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. Se trata de una ley que obligará al hombre a trabajar en el día santo de Dios, el sábado, séptimo día de la semana. Quiero leerles otra cita de la sierva del Señor que encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 184, párrafo 3, que dice así: el día anterior al sábado, es decir, el viernes, debe ser hecho día de preparación a fin de que todos estemos listos para las horas sagradas del día sábado. Y dice Jehová allí en Éxodo 16, 23, estas palabras: lo que hubiereis de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubiereis de cocinar, cocinadlo hoy, refiriéndose al sexto día de la semana, viernes, porque dice Jehová: mañana es el santo sábado, día de reposo para el Señor tu Dios. Queridos, la palabra de Dios es clara. Lo que pasa es que Satanás le tiene la mente atrofiada al ser humano con todo lo que ha creado para mantenerlos entretenidos y así no se interesen por estudiar y aprender sobre la palabra de Dios. Miren otro detalle más que podemos aprender hoy aquí. La misericordia divina ha indicado que en este día sábado no es tan estricto como muchos piensan, porque quienes hicieron una carga del sábado fueron los fariseos en la antigüedad, y también vemos fariseos modernos que también han hecho del sábado una carga. Pero el Señor ha permitido que en sábado se puede cuidar a los enfermos y a los dolientes. El Señor ha permitido que se puede llevar de comer a los hambrientos, que se puede visitar a los enfermos, pero nada más. Es el único trabajo requerido para que estas personas que están necesitando ayuda estén un poco cómodos, ya que es una obra necesaria y no se considera una violación del sábado. Pero, como les dije, siempre hay un pero, ¿verdad? Existen muchos cristianos guardadores del sábado y que son trabajadores de la salud, que se apoyan en esto y van a trabajar el día sábado, pero no van de voluntario. No van de voluntario allí a atender a un convaleciente tal vez que se encuentre en terapia intensiva, pues van con el objetivo de trabajar y generar para ese día un salario. Y eso sí es violación del día del Señor. Y entonces, para justificarse, dicen: bueno, el Señor permite que en día sábado se cuide un enfermo, y también dice el Señor que en su palabra que el trabajador es digno de su salario. Queridos, no se dejen engañar. Esas son patrañas y mentiras de Satanás para que tú violes el día santo del Señor. Si en verdad quieres, por amor a tu prójimo, cuidar de un enfermo, hazlo gratis, sin recibir salario alguno. Simplemente le dices a tu jefe: hoy he venido a trabajar voluntariamente, así que no me pagues salario alguno en este día. Y estoy seguro, queridos, que Jehová te compensará en gran manera con esa acción, porque Él sabe que tú vas a ir a cuidar de un enfermo, de un necesitado, de un desamparado. Y lo mismo estoy hablando para los que cuidan ancianitos en sus casas o niños. Para ellos es este mismo mensaje también. Si vas a ir a cuidar de un anciano, si vas a ir a cuidar de un niño, ese día hazlo voluntariamente, sin obtener salario alguno. Pero ese día, mientras estés cuidando de ese anciano,
mientras esté cuidando de ese niño, de ese enfermo, debes estar predicándole la palabra de Dios, darle esperanza, darle ánimo de esperanza a esa persona. Otro punto más sobre cómo guardar el sábado. Para aquellas personas que tienen negocios como restaurantes, cafeterías, taller de mecánica, etc. Miren, hay muchos dueños de negocios, y no voy a generalizar porque en verdad no son todos, pero en el día sábado muchos se van bien temprano para la iglesia con su familia, allí a adorar al Señor, pero dejan su negocio abierto. Y lo dejan abierto por varios motivos. Porque ese día es un día de grandes demandas, ya que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el sábado es el día que más se mueve en cuanto a negocios se refiere. Tú ves que ese día las personas abren en sus hogares un garaje sale. Allí ponen todas las cosas que no les hace falta para venderlas. Ese día las personas planifican cumpleaños y planifican fiestas. En fin, es el día en que las personas están más ocupadas del resto de la semana. Sin embargo, sales un domingo y no ves casi personas en la calle. Todo el mundo se encuentra descansando porque el lunes hay que ir a trabajar bien temprano y hoy vamos a descansar. Y la humanidad ha visto esto como algo normal. Por eso cuando se declara el edicto de guardar el día domingo como un día obligatorio a guardar, las personas se alegrarán por eso, porque ya están acostumbrados, ¿verdad? Entonces, hablando de los que guardan el sábado y tienen negocios y lo dejan abierto produciendo dinero mientras ellos están tranquilitos allí en la iglesia adorando al Señor, quiero decirte esto, mi amigo. Dice el cuarto mandamiento de Dios que no solamente tú debes guardar el sábado, sino que también tienes que luchar porque todos los que vivan en tu casa lo guarden también junto contigo. Escucha bien, dice Jehová que ni tú, ni tus hijos, ni tus siervos, incluso ni alguien que te haya ido a visitar y se vaya a quedar, pasar ese día en tu casa, debes permitirle violar el sábado, porque si uno de ellos lo hace, es como si tú lo hubieses violado también. Así que si tienes un negocio y lo dejas abierto en el día del Señor, esos trabajadores que dejaste allí son tus siervos. Y aunque tú te veas adorando al Señor en la iglesia, eres un violador de la ley de Dios. Y todas esas almas que tienes allí para enriquecerte se van a perder, pero sobre ti caerá toda esa culpa. Así es, querido. Es duro decirlo, pero es la verdad. Vamos a seguir. Miren, muchos postergan negligentemente hasta el mismo, hablando ya del día de preparación, el viernes, sexto día de la semana, día de preparación, día en que debemos preparar nuestro hogar, y no solamente preparar nuestro hogar, día en que debemos también preparar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo para recibir el mejor de los días, el día santo del Señor. Pero algunos postergan negligentemente hasta el mismo comienzo del sábado cosas pequeñas que deberían hacerse en el día de preparación y no lo hacen. Y esto no debería ser, porque cualquier trabajo que por descuido no se termine a tiempo en el día de preparación debe dejarse a un lado hasta que haya pasado el sábado. Incluso si no terminaste de cocinar, no puedes seguir cocinando. Otra cosa más en el día sábado es que debe velarse sobre lo que hablamos y sobre nuestros pensamientos. El diablo traerá pensamientos terribles a tu mente. Ahora, en ti está si darle lugar a esos pensamientos o no. También te enviará personas que aparentemente son buenos cristianos para incitarte a tener conversaciones fuera del ámbito espiritual. Cuidado con esas personas, querido, porque todos aquellos que hablan de asuntos comerciales y hacen planes en sábado son considerados por Dios como si hubiesen dedicado realmente el sábado a trabajar, a hacer negocio, aunque solamente lo estén hablando. Son considerados por Dios violadores del día santo. Y los ángeles están allí atentos a cada acto que realizamos en el día del Señor y van anotando y depositando todas nuestras acciones en los registros del cielo, de donde se están sacando todas las informaciones. ¿Para qué cosa? Para juzgarnos. Así que no piense nadie que no estamos siendo juzgados en el juicio que se está llevando a cabo en el cielo en estos momentos. Queridos, para santificar el sábado, para sentir que es un día santo de verdad, tenemos que primero santificar nuestra mente antes de introducirnos en el día santo del Señor. Por eso debemos en el día de preparación no solamente preparar nuestro hogar, preparar nuestros alimentos.
tenemos que preparar nuestro cuerpo, tenemos que preparar nuestra mente, tenemos que santificarnos para poder ver el sábado como un día santo. Por lo que no debemos permitir siquiera a nuestra mente que llegue el más mínimo pensamiento de carácter mundano. Otro dato más, tanto la primera bestia como la segunda bestia que se habla allí en Apocalipsis 13, ellos no permitirán, cuando venga ese edicto de la ley dominical, no permitirán que nadie pueda comprar o vender a menos que tengan su marca o su señal, ¿verdad? Así lo dice Apocalipsis 13:17. Dice, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿verdad? Queridos, pero sin embargo, en toda la Biblia, donde único tú vas a encontrar esto, que hace alusión a esto, es en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el único mandamiento que implica una orden de no comprar ni vender durante el séptimo día, el santo día del Señor. Así que esta ley que promulgará el hombre de pecado es una imitación del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Porque dice que todos aquellos que no tengan su marca, entre otras palabras, todos aquellos que no guarden el domingo, no podrán comprar ni vender. Vamos a ir a una cita bíblica que encontramos en Nehemías, capítulo 10, verso del 29 al 31, para que tengan una mejor visión en cuanto a esto. Dice, adhiriéndose a sus hermanos, sus principales vinieron en la protestación y en el juramento de que andarían en la ley de Dios, que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios. Y aunque guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová, nuestro Señor, además de sus juicios y estatutos, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día sábado, nada tomaríamos de ellos en sábado, ni en día santificado, y que dejaríamos el año séptimo con remisión de toda deuda. No sé si entendieron esta cita bíblica. Ahora, esta restricción sobre no comprar ni vender en el día sábado naturalmente no se aplica, como les hablé anteriormente, a casos médicos o de emergencia en lo que es necesario comprar medicina o incluso algún alimento para atender a los enfermos y necesitados. Porque tú puedes estar atendiendo a un enfermo en ese momento no tener un medicamento y salir a conseguirlo a una farmacia. Puedes, un enfermo, necesitar una sopa y se la puedes hacer. Esto es una cuestión de sentido común, pero siempre que nos veamos en una situación como esta, donde tengamos que cuidar de un enfermo y no tengamos algún medicamento para darle o alimento, debemos primeramente, antes de tomar cualquier decisión, buscar la dirección divina en oración, y estoy seguro que el Espíritu Santo te dirá qué hacer. Así que, mis amados, en esto consiste la marca de la bestia. ¿En quién adorar? ¿Si a Jesús o a Satanás? La adoración es lo que va a estar en su punto clave para estos tiempos finales de este mundo. Tú vas a decidir. La verdad está en tus manos. La tomas o la dejas. Pero recuerda, el verdadero día de adoración a Jehová es el día sábado y no es el domingo como te han hecho creer, porque ese día es el día que escogió Satanás para que lo adorasen a él. Así que espero que esta meditación te haya abierto un poco más los ojos y te haga reflexionar para que puedas tomar la mejor decisión. Dios te bendiga, Dios te guarde, querido, y te ayude a entender todas estas cosas. Nos vemos en un próximo encuentro. Un abrazo para todos.